¿Y si escapar de Corea del Norte es una misión casi imposible? Esta nación es, de lejos, la más hermética del mundo. Quien intente huir del país va a tener que enfrentarse a una gran multitud de obstáculos. Y quienes sean atrapados en el intento, les espera un destino muy cruel, el peor que os podáis imaginar, tanto para él como para su familia. Pero, ¿se puede realmente escapar de Corea del Norte? ¿Cuáles son las distintas posibilidades? Corea del Sur es el mejor destino para los ciudadanos norcoreanos por varios motivos. Tienen el mismo idioma, gozan de un PIB per cápita unas 50 veces mayor y lo mejor de todo, Corea del Sur reconoce automáticamente a los norcoreanos como ciudadanos surcoreanos. La casi totalidad de los norcoreanos que intentan escapar tienen como objetivo Corea del Sur, siendo muy pocos los que prefieren ir a Europa o a los Estados Unidos. Pero aunque estén las dos Coreas situadas una al lado de la otra, el camino que deben tomar los norcoreanos para llegar hasta aquí es uno de los más difíciles que hay en todo el planeta. En la década de los 90, después del colapso de la Unión Soviética, el gobierno norcoreano se encontró de repente sin su mayor soporte financiero, lo que provocó una disminución rápida de la producción y de la importación de alimentos. Y en medio de esta situación, una serie de inundaciones azotaron muy duramente al país, lo que provocó una hambruna que duró 4 años y que acabó con las vidas de alrededor de 1 millón de personas. Fue entonces cuando la población, desesperada, intentaba huir cada vez más del país. Entre 1998 y 2011, las cifras de desertores tuvieron una tendencia alcista, triplicándose en tan solo una década. Pero entonces algo sucedió. A partir del año 2012, las cifras comenzaron a decaer. Kim Jong-il, presidente del país desde 1994, falleció en diciembre de 2011 y el sucesor fue su hijo Kim Jong-un, quien ha intensificado los esfuerzos para detener a sus desertores, como por ejemplo un aumento de la presencia militar en sus fronteras del norte, mejoras tecnológicas como el uso de cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y bloqueadores de señal, además de la monitorización de las llamadas telefónicas. También construcciones de vallas más altas y colocación de más minas terrestres a lo largo de los pasos fronterizos clave. Además, también aumentaron los castigos y penas para los desertores, para los colaboradores y para los guardias fronterizos. Y por último, hubo una mayor presión diplomática sobre los países vecinos, en especial con China y Rusia. Con estos últimos, firmaron un acuerdo para deportar a cualquier desertor norcoreano que capturasen en su territorio, algo que China ya hacía antes. Y luego llegó el año 2020. Aparte de las restricciones de movimiento aún más severas con la llegada de la pandemia, en Corea del Norte aprovecharon para fortificar aún más su frontera con China y con Rusia. Y en 2023 comenzaron a construir muros dobles en la parte norcoreana de las fronteras, a lo largo de cientos de kilómetros, con miles de puestos de vigilancia. A los coreanos les gusta poner las cosas realmente difíciles para escapar de un lugar. Así que veamos cuáles son las distintas posibilidades de un ciudadano de Corea del Norte para escapar de su país. La primera y la más obvia, ir directamente a Corea del Sur. Pero los que intenten cruzar la frontera van a arriesgar su vida de una forma muy imprudente. La frontera intercoreana se la conoce como Zona Desmilitarizada de Corea, con 238 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de ancho. Y como bien indica su nombre, dentro de esa zona desmilitarizada no hay militares. Pero una vez fuera, en ambos lados, la están patrullando un total de más de 1 millón de soldados. No hay nada igual en todo el planeta. Y por si fuera poco, la frontera está cubierta por unos muros muy altos, alambre de púas eléctrico y cientos de miles de minas antipersona. Para atravesar esta zona deberías estar realmente desesperado, y tristemente hay personas así. Uno de los últimos desertores a través de esta vía fue el soldado norcoreano Oh Chong-song, de unos 25 años. Él se encontraba vigilando la frontera en el pueblo de Panmunjom, cuando decidió entonces desertar hacia el otro lado. Sus compañeros norcoreanos comenzaron a dispararle, pero Oh Chong-song logró alcanzar su objetivo. Los guardias surcoreanos lo encontraron a unos 55 metros al sur de la línea fronteriza. Fue trasladado rápidamente a un hospital con heridas de bala en un codo y en un hombro, pero por suerte logró recuperarse completamente y durante un tiempo llegó a ser una celebridad en Corea del Sur, apareciendo en diversos programas de televisión. La segunda de las vías para llegar a Corea del Sur es también de forma directa, pero en lugar de ir por tierra, se puede ir por el mar.
Para evitar esto, la Marina norcoreana mantiene patrullas rutinarias por toda la costa. Y por si fuera poco, Corea del Norte es el tercer país con menos PIB per cápita de Asia, con $650 anuales, tan solo por delante de Yemen y de Afganistán. Esto se traduce en que un norcoreano lo tiene prácticamente imposible para adquirir un barco y poder así desertar hacia el sur. Así que solo queda una solución: nadar. Y eso fue lo que hizo en 2016 Chu Leung-lee, un espía norcoreano que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional. Su trabajo consistía en supervisar a los ciudadanos norcoreanos. Lee quiso desertar porque le desesperaba el mal futuro de Corea del Norte y también por la gran falta de libertad, incluso siendo él un trabajador élite. Lee conoció por primera vez a un surcoreano en 2007, cuando la Cruz Roja de este país les entregó un cargamento de arroz. Fue entonces cuando supo que Corea del Sur no era lo que le habían enseñado, esto es, que era una colonia de Estados Unidos sin libertad y que pasaban hambre y penuria. Con este cambio de visión, esperó 9 años hasta que no pudo más y se embarcó en su travesía. Junto con un amigo suyo, a la noche se lanzaron a nadar a través del Mar Amarillo, ya que tan solo era una travesía de 6 kilómetros. Se llevaron un tubo, una bomba de aire, un neumático desinflado, paquetes de comida y agua. Una vez ya dentro del mar, se dieron cuenta de que la bomba de aire era incapaz de hinchar el neumático que llevaban, así que lo tiraron y simplemente usaron sus mochilas para flotar. Después de 2 horas nadando con toda la ropa puesta, estaban cansados y les era muy difícil, así que lanzaron la comida que llevaban, los zapatos y sus pantalones. Después de unas 4 o 5 horas, vieron un barco y se pensaron que era una patrulla de Corea del Norte, así que se fueron a una islita muy pequeña y deshabitada que había cerca de ellos. Esta isla ya era territorio surcoreano, pero ellos aún no lo sabían. Al ser una noche de septiembre, estando mojados y sin ropa, tenían bastante frío, así que se cubrieron con un montón de basura que encontraron en esta islita y consiguieron dormirse. A la mañana siguiente intentaron seguir nadando, pero ahora tenían miedo, con lo que en su lugar construyeron una pequeña embarcación usando palets y espuma rígida que había por la isla. Y una vez en el mar, después de un buen rato, un barco surcoreano los avistó gracias a su escáner térmico y procedieron a rescatarlos después de haber pasado un total de 8 horas nadando por el mar. La tercera vía para llegar a Corea del Sur es a través de Japón. De todos los países cercanos, políticamente esta es la mejor opción, ya que te enviarán desde allí hasta Corea del Sur. Pero evidentemente, para atravesar el mar de Japón necesitas sí o sí un barco, lo cual se hace bastante complicado. En 1987, 13 personas lograron llegar con un barco robado. En 2007, una familia de 4 personas lo consiguió, y en 2011, 9 personas también lo lograron. Estos han sido los únicos 3 casos de éxito de desertores norcoreanos que consiguieron llegar a Japón con un barco, lo que da buena cuenta de lo extremadamente complicado que es esta vía. Así que pasamos a la cuarta, ir a través de la frontera con Rusia. Con tan solo 17 kilómetros, esta es, de lejos, la frontera internacional más pequeña de Rusia, de las 14 que tiene. Y estos 17 kilómetros son todos del río Tumen. No hay ni un solo tramo de tierra. Lo que significa que la mejor oportunidad que tienen los desertores de cruzar esta frontera es cuando el río está congelado. Primero tendrán que intentar cruzar por una de las pocas zonas donde no está el doble muro norcoreano, y encima luego le espera una ruta de 300 kilómetros por Siberia, en invierno, donde las temperaturas pueden alcanzar los menos 30 grados a la noche, hasta llegar a la embajada surcoreana en Vladivostok. Y todo ello sin ser detectado por las autoridades, que los deportarían de vuelta a Corea del Norte, lo que lo hace una misión casi imposible. Pasamos así a la quinta vía de escape, China. En esta frontera también hay largas construcciones de dobles muros para evitar las deserciones, pero no todo está cubierto. Y también es todo, o casi todo, un río, el río Yalu. Es decir, que es más fácil cruzarlo cuando está congelado. Y a diferencia de Rusia, con sus 17 kilómetros, con China comparten 1350 kilómetros, lo que lo hace una opción mucho más factible. Además, al ser bastante parecidos físicamente, es relativamente más fácil pasar inadvertido. Pero el principal problema sigue siendo el mismo que con los rusos. Si las autoridades te identifican como norcoreano, te encarcelarán o te deportarán inmediatamente de vuelta. Una de las ventajas de elegir esta vía es que justo al cruzar la frontera está la prefectura autónoma coreana de Yanbian, donde una gran parte de la población son de etnia coreana, que se asentaron hace un siglo. Los desertores podrán obtener algo de ayuda, reposo y comida en la zona, mientras evitan a las autoridades que puedan estar en su búsqueda.
El siguiente movimiento podría ser ir a la embajada surcoreana más cercana, en la ciudad de Shenyang, que se sitúa entre 250 y 800 kilómetros de la frontera, dependiendo de por dónde se cruce. Y por si fuera poco, como es la embajada más cercana a la frontera, China se encarga de vigilar policialmente los alrededores de este lugar, para evitar este tipo de deserciones. Y no solo esta, sino también el resto de embajadas surcoreanas en el país se encuentran altamente vigiladas. Lo que nos lleva a la sexta vía de escape, atravesar China para llegar a Mongolia, un país que te enviará a Corea del Sur de forma gratuita. Para llegar hasta aquí van a tener que hacer más de 1000 kilómetros y luego tendrán que elegir entre atravesar el desierto del Gobi o rodearlo por el norte, una zona con unas temperaturas extremadamente bajas. Hay un discurso muy famoso que quizás ya hayas visto de esta mujer, Yeonmi Park, una norcoreana que narra cómo en 2007 escapó a través de China y del desierto del Gobi hasta llegar a Mongolia, junto con su madre. Ella es ahora una defensora de los derechos humanos, tiene un canal de YouTube y ha escrito un par de libros sobre sí misma. Yeonmi Park relata su travesía, que llegó a durar 2 años y en algún momento cayeron en una red de tráfico de personas, hasta que lograron salir gracias a activistas humanitarios. Hay algunas personas que critican que su historia está exagerada para vender y conseguir vivir de ello, pero lo que sí es cierto es que escaparon a través del desierto del Gobi hasta llegar a Mongolia. Te dejo los enlaces en la descripción por si te interesa saber más. La séptima vía de escape es la más larga de todas, atravesar toda China hasta llegar a algún país del sudeste asiático. Y digo sudeste asiático porque el oeste de China está tremendamente desconectado del resto del país. Apenas hay unas carreteras o trenes, con lo que hay un mayor peligro de ser identificado o de caer en una red de trata de personas. Además, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán son países prorrusos, con lo que existe el peligro de que te deporten de vuelta a Corea del Norte. Luego está Afganistán, un país bajo el mando de los talibanes, y encima no existe ni una sola carretera que conecte China con este país. Cruzar a Pakistán, India, Nepal, Bangladesh o Bután significa que tendrías que atravesar la cordillera del Himalaya, lo cual sería un desafío extremo. Birmania y Laos son contrarios a los refugiados norcoreanos y los deportan de vuelta. Vietnam históricamente también ha sido así, pero las últimas fuertes inversiones de Corea del Sur en el país están causando que la balanza se equilibre, con lo que saber si te van a deportar o no será cuestión de suerte. Así que la mejor opción de esta zona es Tailandia. De hecho, una gran parte de los desertores norcoreanos suele elegir esta ruta. Pero si es la más larga, ¿cómo lo hacen? La opción más popular suele ser llegar a través de bus o de tren a la ciudad de Kunming, donde están las estaciones de bus y tren más grandes de la zona más cercana a la frontera con Tailandia, y por lo tanto las mejores para pasar inadvertido debido a la gran afluencia de viajeros. Pero aquí comienza lo bueno. China y Tailandia no comparten frontera, así que hay que elegir qué país atravesar, Birmania o Laos, ambos hostiles. Por suerte, toda esta zona está muy despoblada y eso lo convierte en un área muy buena para pasar desapercibido. Pero hay una razón, es una región selvática y tremendamente peligrosa por la flora y fauna que las habita. Para llegar hasta tan lejos, muchos norcoreanos utilizan la ayuda de algún familiar suyo que ya haya escapado a Corea del Sur y que haya podido ahorrar para pagar a un intermediario chino. ¿Y cuáles son los precios? Por ejemplo, en 2019, la familia de Jo Eun-sil, que ya vivía en Corea del Sur, pagó $25.000 a una intermediaria china para que planificase toda su ruta de escape hasta Tailandia, ya que era una de las mejores intermediarias valoradas por sus contactos en el gobierno. Pero no todos los viajes son como los de Jo Eun-sil, que pagó a un intermediario y llegó bien a su destino. Las cosas se podrían torcer en cualquier momento, incluso con el uso de estos servicios. Ese fue el caso de la travesía de Park Hyun-woo y de su padre, 2 trabajadores ferroviarios. En febrero de 2017, ambos lograron cruzar la frontera con China mientras el río estaba congelado, y al otro lado les esperaba una familiar, quien les ayudó a pasar la noche a resguardo. 3 días más tarde, tomaron un tren hasta Shenyang y de ahí tomaron otro hasta Jinzhou. Ahí se alojaron en casa de uno de los pastores surcoreanos que les iban a ayudar. Después se montaron en un tren nocturno hasta Pekín y luego encadenaron 6 autobuses hasta el que sería su destino final, Kunming. Pero cuando quedaba poco, pararon en una gasolinera y el padre notó algo extraño. La policía china se acercó hacia ellos y ambos se apresuraron a escaparse, cada uno por separado. El hijo se escondió en un cementerio de la montaña, sobreviviendo con la comida que dejaban los visitantes a sus fallecidos. Cuando ya no había más
más comida, volvió al pueblo y allí consiguió señal telefónica. Contactó con los intermediarios y lo trasladaron en coche hasta Kunming. Una vez allí, con la ayuda de un guía local, comenzó a atravesar la región selvática del norte de Laos. Finalmente, lograría llegar a Tailandia y allí las autoridades lo enviaron a Corea del Sur. Pero, ¿y el padre? Él consiguió escapar también de los policías en la gasolinera, pero más tarde lo detuvieron en un bus justo antes de cruzar la frontera con Laos y lo enviaron a una prisión en Liaoning, una región fronteriza con Corea del Norte. Fue entonces cuando su familia se embarcaría en una serie de demandas, protestas y presiones hacia los políticos surcoreanos, estadounidenses y de las Naciones Unidas para poder traer a su padre a casa. Finalmente, después de más de un año, las autoridades chinas lo liberaron. Y efectivamente tuvo que hacer otra vez el viaje hacia el sur con la ayuda de los intermediarios. No obstante, esta vez sí consiguió lograr con éxito llegar a su destino, que en esta ocasión era Vietnam, y de ahí lo enviaron a Corea del Sur. Un viaje que duró en total 1 año y medio y en el que recorrió más de 8.000 kilómetros, que es la distancia que hay entre España y México, o la que hay entre Estados Unidos y Uruguay. Estas son las 7 opciones que tienen los norcoreanos para conseguir la libertad. Y si tienes un poco de empatía, habrás comprendido bien el nivel de desesperación extremo que sufre esta gente para estar dispuestos a arriesgar su vida de esta manera. Y por si fuera poco, incluso una vez los desertores han llegado a Corea del Sur y ya gozan de su nueva nacionalidad, no pueden estar seguros al 100%. Ha habido algunos casos de pescadores secuestrados por parte de Corea del Norte mientras se encontraban en el mar cerca de la frontera. Pero el caso más mediático de todos fue el de Jin Gyeon-suk, una desertora que llevaba desde 2002 en Corea del Sur. 2 años más tarde, en su luna de miel, el matrimonio viajó a China cerca de la frontera con Corea del Norte, donde habían quedado con un norcoreano para entregarles una cámara de vídeo y que éste lo metiese al país de contrabando, y luego poder así recuperar la cámara de vídeo con material ya grabado. No obstante, lo del contrabandista era una trampa, y en su lugar aparecieron unos hombres que la secuestraron y la llevaron al campo de concentración de Chongjin, donde fallecería medio año más tarde. Por todo esto, Corea del Norte es, sin lugar a dudas, el país más difícil de escapar del mundo, convirtiéndose en una misión casi imposible. Es, literalmente, un país convertido en prisión. Te podrás quejar del lugar donde vives, pero nunca será peor que Corea del Norte, especialmente si quieres emigrar. Ahora imagina que fueses norcoreano. ¿Crees que podrías escapar con éxito hasta Corea del Sur tomando una de estas 7 vías? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.